La noche caía sobre la ciudad de Madrid, envolviendo las calles en un manto de penumbra y misterio. Sergio López caminaba hacia su apartamento, exhausto después de una larga jornada como trabajador social. Madrid siempre tenía historias que contar, algunas con finales felices, pero otras llenas de dolor y tragedia. Sergio había visto de todo en su carrera, pero lo que encontró esa noche cambiaría su vida para siempre. Al doblar una esquina, Sergio notó algo fuera de lo común. Un niño pequeño, no mayor de 7 años, estaba sentado solo en un banco. Su ropa estaba desgarrada y sucia, y su expresión era de profundo temor y angustia. Sin dudarlo, Sergio se acercó con cuidado al niño. «Hola, pequeño», dijo suavemente, agachándose para estar a su altura. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?» El niño levantó la mirada, sus ojos grandes y llenos de lágrimas. No dijo una palabra, pero su gesto de desesperación habló por él. Sergio sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de lo vulnerable que estaba el niño. «No te preocupes, vamos a ayudarte», aseguró Sergio con calma, ofreciéndole su mano. Después de un momento de duda, el niño tomó la mano extendida de Sergio. Juntos caminaron hacia el apartamento de Sergio, donde el hombre le ofreció comida caliente y ropa limpia al niño. David, como luego supo que se llamaba, devoró la comida con avidez, pero seguía visiblemente alterado y asustado. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sergio, tratando de establecer una conexión con él. «David», respondió el niño en voz baja, apenas audiblemente. «David, ¿dónde están tus papás? ¿Sabes dónde viven?». David negó con la cabeza, lágrimas llenando sus ojos una vez más. Sergio sentía una mezcla de compasión y preocupación intensa. Decidió que lo mejor sería contactar a la policía para que pudieran encontrar a los padres de David lo más rápido posible. Esa misma noche, Sergio llamó a la comisaría local y explicó la situación con voz firme pero preocupada. Unos minutos después, una pareja de agentes llegó al apartamento de Sergio. Explicaron que se harían cargo de David y que harían todo lo posible para encontrar a sus padres. Sergio les contó todo lo que sabía, asegurándose de proporcionar cualquier detalle que pudiera ayudar en la búsqueda. Mientras los agentes se llevaban a David, Sergio se quedó en silencio en la puerta de su apartamento, viendo cómo el coche de policía se alejaba en la noche. Se sentía aliviado de que David estuviera en buenas manos, pero también atormentado por las preguntas sin respuesta. ¿Qué había llevado a David a estar solo en las calles de Madrid? ¿Dónde estaban sus padres y qué les había sucedido? Los días siguientes fueron inquietantes para Sergio. No podía sacar de su mente la imagen de David sentado solo en el banco, su expresión llena de miedo y desolación. Llamó a la comisaría varias veces para preguntar por cualquier noticia sobre David, pero cada vez recibía la misma respuesta. Aún estaban investigando, aún buscando pistas. 3 días después del encuentro con David, Sergio se encontraba en su apartamento, disfrutando de una tarde tranquila después de una semana intensa de trabajo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, cuando escuchó el timbre de la puerta resonando a través del silencio de su hogar. Se levantó con curiosidad y abrió la puerta, encontrándose con una pareja desconocida parada frente a él. Ambos parecían exhaustos, con ojos cansados y rostros marcados por la preocupación. «¿Sergio López?», preguntó el hombre, su voz temblorosa y ansiosa. «Sí, soy yo». «¿En qué puedo ayudarles?», respondió Sergio sintiendo una ligera tensión en el ambiente. «Somos los padres de David», dijo la mujer Marta, con la voz quebrada por la emoción reprimida. «Nos enteramos de que lo encontraste y lo llevaste a la policía. Queremos agradecerte y hablar contigo». Sergio abrió la puerta completamente, invitándolos a pasar con gesto amable, pero con el corazón acelerado por la expectativa de lo que podrían decirle. Marta y Luis, con semblantes marcados por la angustia y la esperanza recién recuperada, se sentaron en el sofá mientras Sergio se sentaba frente a ellos. «No tienen que agradecerme. Hice lo que cualquiera en mi posición habría hecho», dijo Sergio con humildad, buscando tranquilizar a los padres angustiados. Marta asintió,
una lágrima resbalando por su mejilla. Lo sabemos, pero para nosotros es un milagro que alguien se haya preocupado lo suficiente como para ayudar a nuestro hijo. Luis, quien hasta ahora había permanecido en silencio, habló con seriedad. Hay algo que necesitamos contarte, Sergio. Cuando fuimos a la comisaría, nos dijeron que no había registro de que David hubiera sido llevado allí. No saben nada de él. Sergio sintió que el corazón se le detenía por un momento. La habitación pareció oscurecerse un poco mientras absorbía la gravedad de lo que acababa de escuchar. «Eso no puede ser cierto», murmuró Sergio tratando de procesar la información. «Los agentes vinieron aquí. Vi sus placas y sus uniformes. Se lo llevaron para ayudarlo». Marta y Luis intercambiaron una mirada cargada de preocupación y desconfianza. «Sergio, creemos que a quienes entregaste a nuestro hijo no eran policías», dijo Luis, su voz temblorosa. «Creemos que eran secuestradores». El mundo de Sergio parecía tambalearse en ese momento. Se había esforzado por hacer lo correcto, por confiar en la autoridad para proteger a David, pero ahora la idea de que lo hubiera entregado a manos de criminales lo llenaba de angustia y culpa. «No puede ser», murmuró, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una explicación lógica. «Deben haber cometido un error en la comisaría. Voy a investigarlo. Voy a averiguar qué sucedió». Marta y Luis asintieron, agradecidos, pero también preocupados por la seguridad de su hijo. Se quedaron un rato más en el apartamento de Sergio, compartiendo recuerdos felices de David antes de que desapareciera y discutiendo qué pasos tomar a continuación. La revelación golpeó a Sergio como un puñetazo en el estómago. La idea de que había entregado a David en manos de secuestradores lo llenó de culpa y desesperación. Marta y Luis, desesperados por encontrar a su hijo, compartían ese sentimiento. No tenían tiempo que perder y Sergio, sintiendo la urgencia de actuar, se comprometió a ayudarles en todo lo posible. Decidieron comenzar su búsqueda visitando la comisaría local, con la esperanza de obtener respuestas claras y rápidas. Sin embargo, lo que descubrieron allí solo aumentó su preocupación. Confirmaron con los agentes de policía que no había ningún registro de que David hubiera sido llevado allí, ni de ninguna operación policial relacionada con su desaparición. Sergio observó atentamente a los agentes mientras hablaban, percibiendo una falta de compromiso en sus palabras y gestos. Parecía que había más en juego de lo que estaban dispuestos a admitir. «No podemos confiar en que la policía haga algo efectivo en este caso», dijo Sergio con determinación mientras salían de la comisaría. Marta y Luis asintieron en silencio, compartiendo su frustración. Juntos, decidieron que debían tomar las riendas de la investigación por su cuenta. Pasaron los siguientes días reuniendo información, hablando con vecinos en el barrio donde David fue encontrado y revisando meticulosamente las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas. Fue durante una noche lluviosa cuando finalmente obtuvieron una pista significativa. Mientras revisaban las grabaciones de una cámara de seguridad en una calle cercana al lugar donde Sergio había encontrado a David, vieron algo que les heló la sangre. En las imágenes, claramente captadas por la cámara, se podía ver a dos hombres vestidos como agentes de policía llevando a David, visiblemente asustado, a una furgoneta sin distintivos. La calidad de la imagen no permitía ver claramente la matrícula de la furgoneta, pero Sergio y los padres de David reconocieron la urgencia de esta nueva pista. «Tenemos que encontrar esa furgoneta», dijo Luis, su determinación palpable en cada palabra. Sergio asintió solemnemente. Sabía que este era un momento crucial en su búsqueda. La ciudad, que antes les había parecido familiar y acogedora, ahora se había transformado en un laberinto de sombras y secretos. El miedo y la incertidumbre flotaban en el aire mientras se preparaban para el próximo paso. Decidieron ampliar su búsqueda, utilizando todas las conexiones y recursos disponibles. Hablaron con comerciantes locales, revisaron registros de tráfico y solicitaron la colaboración de amigos y conocidos en la comunidad. Cada pista los acercaba un poco más al corazón de lo desconocido, pero también aumentaba el peligro que enfrentaban. Una tarde, mientras Sergio estaba revisando mapas y registros públicos en su apartamento,
recibió una llamada urgente de Marta. Habían encontrado la furgoneta estacionada en un barrio marginal en las afueras de la ciudad. Sin dudarlo, Sergio se apresuró a reunirse con ellos, sintiendo el peso de la esperanza y el temor en sus hombros. Al llegar al lugar, encontraron la furgoneta estacionada frente a un almacén abandonado, sus ventanas opacas y la pintura desgastada por el tiempo. Era un lugar siniestro que resonaba con la sensación de peligro inminente. Miraron a su alrededor con cautela, conscientes de que estaban adentrándose en territorio desconocido y potencialmente hostil. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Marta, con la voz temblorosa pero firme. Sergio se tomó un momento para pensar, evaluando sus opciones. Sabía que debían proceder con cuidado, pero también con determinación. «Vamos a entrar», dijo finalmente. «Necesitamos encontrar a David y descubrir quiénes están detrás de todo esto». Con el corazón latiendo con fuerza, avanzaron hacia el almacén abandonado, listos para enfrentarse a lo que fuera necesario para encontrar a David y llevarlo de regreso a casa sano y salvo. Armados solo con su valentía, se acercaron al almacén. Luis sacó una linterna y Marta sostenía un cuchillo de cocina, mientras Sergio intentaba mantener la calma, su mente trabajando a toda velocidad. El interior del almacén era oscuro y silencioso, solo interrumpido por el eco de sus propios pasos. Avanzaron con cautela, el corazón latiéndoles con fuerza, mientras se dirigían hacia una puerta entreabierta, desde donde se escuchaban voces amortiguadas. Se detuvieron un momento, intercambiando miradas de determinación y nerviosismo antes de espiar a través de la rendija. Dentro de la habitación, vieron a un grupo de hombres conversando. Entre ellos, atado a una silla, estaba David. El alivio de verlo con vida se mezcló con el miedo que sentían por la situación. Sabían que debían actuar rápidamente y con precisión. «Tenemos que sacarlo de aquí», susurró Marta, con los ojos fijos en su hijo. Sergio asintió, pensando rápidamente en un plan para rescatar a David sin poner en riesgo sus vidas. Decidieron crear una distracción para alejar a los hombres de la habitación donde estaba David. Luis, con mano firme, lanzó una piedra hacia una pila de cajas al otro lado del almacén. El estruendo resonó por el lugar, atrayendo la atención de los hombres que estaban dentro. Sin perder un segundo, Sergio, Marta y Luis aprovecharon la confusión y entraron rápidamente en la habitación donde David estaba retenido. David, visiblemente aliviado pero aún temeroso, se aferró a su madre mientras Sergio desataba rápidamente las cuerdas que lo mantenían sujeto a la silla. La adrenalina corría por sus venas, mientras trabajaban con rapidez pero con cuidado. «Vamos, rápido», instó Sergio, guiando al niño y a sus padres hacia la salida del almacén. El grupo se movió con determinación, conscientes de que el tiempo era crucial. Salieron del almacén con cautela, vigilantes ante cualquier signo de peligro que pudiera surgir. La noche los envolvía con su oscuridad y la adrenalina seguía bombeando en sus venas mientras se alejaban del lugar, llevando a David hacia la seguridad que tanto ansiaban. A medida que se alejaban del almacén, el alivio comenzó a mezclarse con una profunda gratitud. Habían enfrentado el peligro juntos y habían logrado rescatar a David. Aunque sabían que la batalla aún no había terminado y que debían enfrentar las consecuencias de sus acciones, también sabían que lo más importante era que estaban juntos y que David estaba a salvo. Pero no habían llegado lejos cuando los secuestradores se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y comenzaron a perseguirlos por las callejuelas oscuras y solitarias. El corazón de Sergio latía con fuerza mientras corrían. El sonido de los pasos de sus perseguidores resonaba detrás de ellos, cada vez más cerca. El miedo y la urgencia los impulsaban hacia adelante, buscando desesperadamente un lugar seguro donde poder detenerse y pensar en su próximo movimiento. Finalmente, encontraron un pequeño café que aún estaba abierto, aunque a punto de cerrar. El dueño, José, un hombre amable con ojos cansados pero comprensivos, les permitió quedarse mientras llamaban a la policía. Sergio, Marta y Luis se sentaron juntos en una mesa, intentando calmarse mientras observaban por la ventana, en constante alerta por si los secuestradores aparecían.
Tenemos que asegurarnos de que esta vez sean verdaderos agentes de policía, dijo Sergio con seriedad, mirando a Marta y Luis. No podemos permitirnos más errores. Mientras esperaban, José se acercó a ellos con cautela, ofreciéndoles algo de té caliente y algo de comida. Se sentó con ellos en silencio por un momento antes de hablar en voz baja. He escuchado cosas, rumores principalmente, sobre una red de tráfico de personas que opera aquí en la ciudad. Gente poderosa, incluso dentro de la policía, involucrada en cosas oscuras, comentó José, mirando alrededor nerviosamente como si temiera ser escuchado. No sé cuánto de eso es verdad, pero es peligroso lo que están enfrentando. Sergio asintió, agradeciendo la información aunque preocupado por la escala de lo que estaban enfrentando. Sabía que esta situación iba más allá de un simple secuestro. Ahora estaban involucrados en algo mucho más grande y peligroso. Poco después, las luces azules y rojas de la policía se reflejaron en las ventanas del café, anunciando su llegada. Sergio, Marta y Luis se sintieron aliviados al ver a los agentes uniformados ingresar con cautela, verificando sus identificaciones con cuidado antes de dirigirse hacia ellos. Soy el oficial Pérez, estamos aquí por el caso del niño David. Se presentó uno de los policías, mostrando su placa y documento de identidad sin que se lo pidieran esta vez. Necesitamos que nos cuenten todo lo que sucedió desde que encontraron a David hasta ahora. Sergio, Marta y Luis dieron sus declaraciones detalladas, explicando cada paso desde que Sergio encontró a David en el banco hasta el rescate en el almacén. El oficial Pérez tomó notas meticulosamente, haciendo preguntas adicionales para clarificar puntos clave. ¿Tienen alguna idea de quiénes podrían ser los hombres que llevaron a David?, preguntó Pérez después de escuchar todo. Sergio miró a Marta y Luis, quienes compartieron una mirada cargada de preocupación y determinación. No los conocemos personalmente, pero encontramos la furgoneta en un almacén abandonado en el barrio marginal al este de la ciudad, respondió Sergio. Fue allí donde los encontramos y rescatamos a David. El oficial Pérez asintió, tomando notas adicionales antes de levantarse. Vamos a investigar inmediatamente. Les mantendremos informados sobre cualquier avance, prometió el oficial antes de salir con su equipo. Sergio se quedó en el café con José, Marta y Luis, sintiendo la tensión y el cansancio acumulado en cada uno de ellos. Habían logrado rescatar a David, pero sabían que el peligro aún acechaba. La revelación de la posible implicación de personas poderosas y de una red de tráfico de personas solo complicaba aún más las cosas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marta, rompiendo el silencio tenso que había caído sobre ellos. Sergio suspiró, pensando en las opciones limitadas que tenían. Debemos seguir siendo cautelosos. No sabemos quiénes están involucrados realmente en esto. Necesitamos ayuda. Tal vez alguien que pueda investigar desde dentro, sugirió mirando a José, quien parecía profundamente preocupado por su propia seguridad. José asintió lentamente, pensando en las posibilidades. Conozco a alguien, un periodista que ha estado investigando casos similares. Es discreto y conoce cómo moverse en estos círculos. Puedo ponerlos en contacto con él, ofreció José, aunque con precaución. Pero deben ser cuidadosos, están jugando con fuego. Sergio y los padres de David intercambiaron miradas determinadas. Sabían que no podían permitirse retroceder ahora. La vida de David y la verdad sobre lo que estaba sucediendo estaban en juego. Durante los días posteriores al secuestro de David, Sergio se sumergió en una investigación intensa y peligrosa para desentrañar una red de corrupción que involucraba a altos funcionarios locales y empresarios poderosos. Utilizando sus habilidades como trabajador social y sus contactos discretos, Sergio comenzó a conectar los puntos que revelaban cómo David había sido secuestrado y entregado a criminales disfrazados de policías. Cada paso de Sergio lo llevaba más profundo en un mundo oscuro y peligroso, donde la verdad estaba enterrada bajo capas de secretos y mentiras. Decidido a asegurarse de que los responsables fueran llevados ante la justicia, Sergio enfrentaba una carrera contra el tiempo y el peligro. Cada nuevo descubrimiento aumentaba la presión sobre sus hombros y el riesgo para su propia seguridad, pero su determinación solo se fortalecía con cada obstáculo que enfrentaba.
Una noche, mientras revisaba documentos en su apartamento, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Marta y Luis, visiblemente asustados y pálidos. Ellos compartieron la noticia de que los secuestradores habían amenazado con llevarse a David de nuevo si continuaban investigando. Sergio, sintiendo una ira fría y profunda, cerró la puerta y se comprometió a proteger a David y a llevar a los culpables ante la justicia. En una reunión tensa, Sergio propuso buscar ayuda externa. Recordó a José, el dueño del café, quien mencionó a un periodista investigativo que podría ser de ayuda. Aunque preocupados por la seguridad de cualquier involucrado, decidieron contactar al periodista para obtener asistencia en la investigación. El periodista Daniel era un profesional experimentado en investigaciones delicadas y peligrosas. Después de una reunión inicial, Daniel accedió a colaborar y comenzaron a trabajar juntos meticulosamente. Sergio y Daniel recopilaron más pruebas, entrevistaron testigos clave y revisaron registros financieros que vinculaban a los empresarios locales con actividades sospechosas. Mientras tanto, Marta y Luis se enfocaron en asegurar la protección legal de David, contratando a un abogado especializado en derechos humanos y protección infantil. Sergio también estableció medidas de seguridad adicionales para la familia, consciente del peligro inminente. Después de semanas de preparación y análisis exhaustivo, Daniel concluyó que estaban listos para publicar la primera parte de la investigación. Convocaron una reunión con el abogado de la familia en un lugar seguro para discutir los próximos pasos. Decidieron publicar el artículo al día siguiente con seguridad adicional para Sergio, Marta, Luis y David, conscientes de que la exposición pública podría desencadenar una reacción en cadena. La noche previa a la publicación fue tensa. Sergio apenas durmió, repasando mentalmente cada detalle. Marta y Luis se aferraron a la esperanza de que la verdad finalmente saliera a la luz. Al amanecer, Sergio se reunió con Daniel y el equipo de seguridad en el punto acordado. La publicación del artículo fue un éxito rotundo. Reveló cómo David había sido secuestrado y entregado a los secuestradores disfrazados de policías, destacando las conexiones corruptas que permitieron el crimen. La historia se volvió viral rápidamente, atrayendo atención nacional e internacional y generando una indignación pública que exigía justicia. En las semanas siguientes, más revelaciones surgieron a medida que la investigación continuaba. La red de corrupción se desmantelaba gradualmente con arrestos y juicios, enviando un mensaje claro de que nadie estaba por encima de la ley. David, bajo protección legal adecuada, comenzó a sanar del trauma mientras Sergio, Marta y Luis continuaron apoyándolo. La exposición pública de la red de tráfico humano marcó una victoria crucial para Sergio, Marta y Luis. Sin embargo, su triunfo fue efímero, mientras los líderes criminales, desesperados y furiosos por haber sido desenmascarados, comenzaron a urdir un plan para recuperar su control perdido y, de paso, vengarse de quienes los habían desafiado. Después de la publicación de los artículos que revelaban la red de corrupción, Sergio y su equipo se vieron inundados por un breve respiro de alivio. Las autoridades locales habían tomado medidas significativas, realizando arrestos y desmantelando gran parte de la operación clandestina. David, bajo una nueva medida de protección, parecía estar en un lugar seguro, aunque la sombra del peligro siempre estaba presente. Sin embargo, el regreso de la oscuridad fue rápido y violento. Los líderes criminales, que aún conservaban algunos recursos y lealtades entre las fuerzas de seguridad corruptas, planearon un acto desesperado para recuperar su control sobre el negocio del tráfico humano y silenciar a aquellos que los habían desafiado. Fue en un día soleado y tranquilo, cuando Sergio, Marta y Luis acompañaban a David en una rutina aparentemente normal por la ciudad, que la tragedia golpeó de nuevo. Estaban caminando por una concurrida calle comercial cuando de repente el sonido de disparos rompió el aire tranquilo. Gritos de sorpresa y pánico llenaron el espacio mientras la gente corría en todas direcciones para ponerse a salvo. Sergio reaccionó instintivamente, protegiendo a David y a los demás mientras intentaban encontrar refugio en medio del caos. Pero la violencia fue implacable y deliberada. Los secuestradores
armados hasta los dientes y determinados a no fallar esta vez, abrieron fuego contra el grupo. El tiroteo fue caótico y mortal. Sergio, Marta y Luis lucharon valientemente para proteger a David, pero estaban superados en número y armamento. La situación se convirtió en una lucha desigual mientras intentaban mantenerse a salvo y enfrentar a sus atacantes. Los disparos resonaban en sus oídos, cada uno un recordatorio doloroso de la crueldad y la determinación de los criminales que habían perdido todo excepto el deseo de venganza. En medio del tiroteo, Sergio se encontró con los ojos fríos y calculadores del líder de los secuestradores. Era un hombre despiadado y decidido, sin ninguna intención de dejar testigos que pudieran exponerlo nuevamente. En un movimiento rápido y coordinado, sus hombres se movieron estratégicamente para rodear al grupo, reduciendo las opciones de escape y aumentando la sensación de desesperación. «David, corre, vete de aquí», gritó Sergio, su voz llena de angustia mientras intentaba ganar tiempo para que su hijo adoptivo pudiera escapar. David, con el rostro pálido pero la determinación en sus ojos, vaciló solo por un momento antes de girar y correr hacia un callejón cercano. Marta y Luis, con el corazón destrozado pero sin otra opción, se aferraron a la esperanza de que David pudiera encontrar un camino hacia la seguridad. El tiroteo continuó durante lo que pareció una eternidad. La calle estaba ahora desierta, salvo por el sonido de los disparos y los gritos de dolor mientras las víctimas caían uno tras otro. Sergio, luchando con ferocidad pero sabiendo que estaban superados, se dio cuenta de que su objetivo principal era asegurarse de que David estuviera fuera de peligro. Entonces, en un giro repentino y devastador, los secuestradores lograron su objetivo final. En medio del caos, aprovechando la confusión y la distracción provocada por el tiroteo, lograron capturar a David. Fue un movimiento audaz y brutal, realizado sin temor a las consecuencias mientras se llevaban al joven a la fuerza, desapareciendo en los callejones cercanos antes de que Sergio y los demás pudieran reaccionar. El silencio cayó sobre la escena, roto solo por los sollozos de quienes quedaron atrás y las sirenas que anunciaban la llegada de las autoridades. Sergio, Marta y Luis se reunieron en un abrazo desgarrador, sus corazones llenos de dolor y culpa por no haber podido proteger a David de un destino tan cruel. Después del devastador secuestro de David en plena luz del día, Sergio, Marta y Luis se encontraron en un estado de desesperación y determinación renovada. Sabían que no podían permitir que los secuestradores se salieran con la suya una vez más. Con la información obtenida en medio del caos del tiroteo, comenzaron a tejer las piezas dispersas de una carrera frenética contra el tiempo para salvar a David antes de que fuera transportado fuera del país. Después de llamar rápidamente a la policía y proporcionarles toda la información que pudieron recopilar sobre el paradero probable de David, Sergio, Marta y Luis se vieron obligados a actuar por su cuenta. Sabían que cada minuto contaba y que confiar completamente en las autoridades podría llevar demasiado tiempo. Con la ayuda de sus contactos restantes en la ciudad, Sergio logró obtener información crucial. David estaba siendo retenido en un puerto cercano, preparado para ser transportado esa misma noche en un contenedor hacia un destino desconocido fuera del país. Esta revelación encendió una chispa de esperanza en el corazón de Sergio y su equipo, pero también los llenó de un sentido urgente de deber y responsabilidad. «Tenemos que llegar antes de que suban a David al contenedor», dijo Sergio con voz firme, su mente ya trabajando en un plan para infiltrarse en el puerto y rescatar a David. Marta y Luis asintieron, sus rostros marcados por la preocupación, pero también por la determinación. Sabían que el tiempo era su enemigo más grande ahora, pero también sabían que no podían rendirse. David dependía de ellos. Con la ayuda de un par de amigos confiables, Sergio, Marta y Luis se dirigieron al puerto en un vehículo prestado, cada uno con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte mientras se acercaban al área portuaria, conscientes de que estaban entrando en un territorio peligroso controlado por los secuestradores y sus cómplices. «¿Cómo sabemos en qué contenedor está David?», preguntó Marta,
su voz temblorosa pero determinada, mientras se preparaban para el enfrentamiento inminente. Sergio frunció el ceño, pensando rápidamente en las posibilidades. No lo sabemos con certeza, pero tendremos que buscar en los contenedores que parezcan sospechosos o que estén siendo preparados para un envío urgente, respondió, su mente calculando cada movimiento mientras se acercaban al puerto. Al llegar al puerto, la escena era caótica pero controlada. Contenedores apilados en filas ordenadas, grúas moviéndose de un lado a otro, y el ruido constante de actividad industrial creaban una atmósfera de tensión palpable. Sergio sabía que debían actuar con cautela y rapidez para evitar ser detectados antes de tiempo. Con la ayuda de sus amigos, encontraron un lugar estratégico para estacionar fuera del alcance de las cámaras de seguridad más obvias. Desde allí, observaron con cautela los movimientos dentro del puerto, buscando cualquier señal de actividad sospechosa o de la presencia de David. Veo un grupo de contenedores más allá. Parece que están cargando uno de ellos ahora mismo, susurró Luis, señalando hacia una sección más alejada del puerto donde varias personas se movían rápidamente. Sergio asintió, su corazón latiendo con más fuerza a medida que se preparaban para avanzar. Sabían que cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de perder a David para siempre. Vamos a acercarnos, pero mantengámonos alerta. No sabemos qué nos espera ahí dentro, dijo Sergio en voz baja, instando a Marta y Luis a seguirlo mientras se movían con determinación hacia los contenedores. A medida que se acercaban, el sonido de las grúas y el crujido metálico de los contenedores se mezclaban en un eco distante. Sergio escuchó el latido de su propio corazón mientras calculaba cada paso, consciente de que estaban caminando hacia un enfrentamiento directo con los secuestradores, quienes no dudarían en usar la violencia para proteger su operación ilegal. Finalmente, llegaron al grupo de contenedores que Luis había señalado. Observaron desde las sombras, intentando discernir cuál podría ser el contenedor que albergaba a David. El tiempo corría en su contra, y cada segundo parecía una eternidad. «Allí», susurró Marta de repente, señalando hacia un contenedor que estaba siendo sellado con un apresuramiento obvio. «Están a punto de cerrarlo». Sergio vio la oportunidad y actuó rápidamente. Sin pensarlo dos veces, se movió hacia el contenedor, seguido de cerca por Marta y Luis. Se aproximaron silenciosamente, tratando de mantenerse fuera del campo de visión de los trabajadores del puerto que estaban concentrados en su tarea. «Voy a abrirlo. Estén preparados para lo peor», dijo Sergio en un susurro tenso, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas mientras se preparaba para enfrentar lo que pudiera encontrar dentro. Con cuidado y determinación, Sergio comenzó a manipular el sello del contenedor, tratando de abrirlo lo más silenciosamente posible. Cada clic del mecanismo parecía resonar en su cabeza mientras se esforzaba por mantener la calma y la concentración. Con el corazón latiendo con fuerza y el sudor frío en su frente, Sergio continuó trabajando rápidamente para abrir el contenedor. El sonido metálico resonaba en el aire. Cada clic del sello parecía aumentar la urgencia de la situación. Marta y Luis permanecían a su lado, sus rostros tensos con la ansiedad y el miedo a lo que podrían encontrar dentro. Finalmente, con un último esfuerzo, Sergio logró abrir lo suficiente el contenedor para asomarse dentro. Lo que vio le heló la sangre. Varias personas, incluidos hombres, mujeres y niños, estaban apiñados en el espacio reducido, visiblemente asustados y exhaustos por las condiciones inhumanas en las que habían sido transportados. «David», exclamó Marta, su voz llena de alivio al reconocer a su hijo entre las víctimas del contenedor. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar completamente, escucharon pasos apresurados acercándose desde atrás. Sergio se dio la vuelta justo a tiempo para ver a los secuestradores armados con armas automáticas, sus rostros llenos de furia y determinación mientras corrían hacia ellos. «No los dejaremos arruinar esto otra vez», gritó uno de los secuestradores, apuntando directamente hacia Sergio y los demás con su arma. La adrenalina corría desenfrenada mientras Sergio se interponía entre los secuestradores y la familia.
Sabía que no podía permitir que se llevaran a David de nuevo. Con valentía y sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia adelante, empujando a Marta y Luis hacia el contenedor para protegerlos. El sonido ensordecedor de los disparos llenó el aire. Sergio sintió un dolor agudo en el pecho mientras una ráfaga de balas lo alcanzaba. Cada impacto se sentía como un golpe de martillo, pero su determinación por salvar a David lo mantenía en pie. «Corran, llévense a David y salven a su hijo», gritó Sergio, su voz mezclada con dolor pero llena de resolución, mientras enfrentaba a los secuestradores. Marta y Luis, llenos de terror y angustia, se aferraron a David y se apresuraron a entrar en el contenedor. Sabían que cada segundo contaba y que la única manera de salvar a su hijo era seguir el sacrificio heroico de Sergio. Los secuestradores continuaron disparando mientras Sergio luchaba valientemente. Con cada paso, sentía el peso de las balas y el agotamiento de su cuerpo, pero se negaba a rendirse. Sabía que cada segundo que mantenía a los secuestradores ocupados era un segundo más para que la familia escapara. «Sergio, tenemos que irnos», gritó Marta desde dentro del contenedor, su voz llena de desesperación y gratitud. Con una última mirada llena de determinación hacia la familia que había jurado proteger, Sergio hizo un esfuerzo final para distraer a los secuestradores. Corrió hacia ellos, desafiando la lluvia de balas mientras intentaba desviar su atención de la escapada de Marta, Luis y David. Los secuestradores, envalentonados por la furia y el deseo de venganza, intensificaron su fuego. Sergio sintió como cada impacto lo alcanzaba, debilitando su resistencia y su capacidad para seguir adelante. A pesar del dolor abrumador, se mantuvo firme, sabiendo que había tomado la decisión correcta al proteger a David y a su familia hasta el último aliento. «Corran», gritó Sergio una última vez, su voz resonando en la penumbra del puerto mientras se enfrentaba valientemente a los secuestradores. Marta, Luis y David se aferraron el uno al otro dentro del contenedor, con lágrimas en los ojos y el corazón roto por la pérdida de Sergio. Sabían que su valentía y sacrificio no serían olvidados. Mientras el contenedor se cerraba detrás de ellos y comenzaba a moverse lentamente hacia la libertad, la imagen de Sergio luchando contra los secuestradores se grabó en sus mentes para siempre. El puerto quedó en silencio una vez más, solo interrumpido por el eco distante de las sirenas de la policía acercándose rápidamente. Sergio yacía en el suelo, su cuerpo gravemente herido, pero su espíritu inquebrantable. Los secuestradores, derrotados en su intento de retener a David, se dispersaron en la oscuridad, conscientes de que habían perdido la batalla. Para Sergio, ese momento final fue una mezcla de paz y realización. Había hecho todo lo posible para proteger a la familia que había jurado ayudar. Sabía que su sacrificio no había sido en vano, que había marcado la diferencia en la vida de aquellos que amaba. Los médicos y los servicios de emergencia llegaron finalmente al puerto, encontrando a Sergio tendido en el suelo con serias heridas. Fue llevado de inmediato al hospital más cercano, donde lucharon durante horas para salvar su vida. Mientras tanto, Marta, Luis y David fueron rescatados por las autoridades portuarias y recibieron atención médica y protección adecuada. Aunque estaban a salvo, sus corazones estaban llenos de gratitud y dolor por la pérdida de Sergio, quien había dado todo por ellos. En los días siguientes, Sergio se recuperó lentamente en el hospital, recibiendo el reconocimiento y la gratitud de la comunidad y las autoridades por su valentía y sacrificio. Marta y Luis visitaron su habitación todos los días, compartiendo historias de cómo habían encontrado a David a salvo y agradeciéndole por haberlos guiado hacia la luz en medio de la oscuridad. Finalmente, Sergio fue dado de alta del hospital, aunque su recuperación física llevaría tiempo. Decidió tomarse un descanso prolongado de su trabajo como trabajador social, necesitando tiempo para sanar tanto física como emocionalmente del trauma que había enfrentado. El sacrificio heroico de Sergio se convirtió en una leyenda entre aquellos que conocían la verdad detrás del tráfico de personas y la corrupción en la ciudad. Su historia inspiró cambios significativos en las políticas de seguridad y protección de derechos humanos,
asegurando que casos como el de David nunca se repitieran. Para Marta, Luis y David, la memoria de Sergio sería eterna. Cada día vivirían con la gratitud y el dolor de su sacrificio, recordando el precio que había pagado para asegurarse de que estuvieran juntos y seguros. En el aniversario de su valiente acto, la comunidad honró a Sergio con una placa conmemorativa en el puerto, recordando su nombre y su sacrificio como un recordatorio eterno de la capacidad de un individuo para marcar la diferencia en el mundo. Y así, Sergio se convirtió en un símbolo de valentía y amor incondicional, su legado perdurando más allá del tiempo como un faro de esperanza y justicia para todos aquellos que luchaban contra la oscuridad.